Entonces, la clase del día de hoy va a ser integración en 2D y más, ND. Vamos a ver n dimensiones al final. Entonces, vamos a tratar de integrar cosas que tengan dos dimensiones. Por ejemplo, vamos a decir el área entre dos curvas. Entonces, tienen ustedes aquí su plano XY y ustedes tienen una función f de x y una función g de x. Y a ustedes les interesa, por algún motivo, encontrar el área ocupada por esta función. Entonces, ¿cómo aproximarían numéricamente el área de estas dos funciones? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? ¿Nadie? Tal vez en lo que alguien le piensa, les cuento más o menos para qué es útil. He tenido varios alumnos de física biomédica. De hecho, revisando la lista de calificaciones ayer, me di cuenta que tenemos físicos biomédicos. Y hace unos 4 o 5 años tuve un alumno que estaba haciendo su servicio social y en ese momento le estaba revisando fotos de glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos son como toros con una parte muy delgada y una parte más gruesecita como una dona y suelen ser vistos desde arriba generalmente como círculos. Tal vez a veces un poquito ovalados, pero en general círculos. Y entonces la idea que él estaba tratando de hacer, su servicio social, era para detectar células cancerígenas en sangre. Y resulta que una célula cancerígena de, si no me recuerdo, es leucemia. No me quoten en eso, la verdad es que no soy tan experto en cáncer. Eh, Tenía forma de banana y solía ser mucho más grande. Digamos que las células rojas normales eran circulares y tenían este tamaño, y las células cancerígenas eran grandes y con forma de banana. Entonces, una de las cosas que hizo para su servicio social y que se lo tomé como proyecto final, es decirle, ese proyecto le contó como toda la calificación, porque literalmente se tardó como un mes y medio haciendo ese programa, era un programa que me calculara el área de cosas irregulares, que ustedes literalmente no podían tener funciones algebraicas bien definidas para definir el contorno de una célula. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces la idea es, ok, tengo mi coso aquí deforme y yo quiero calcular el área. ¿Cómo se les ocurre que podrían ustedes calcular esta área? Esta área claramente está delimitada, ¿no? O sea, vamos a tener un y mínimo, un y máximo, vamos a tener un x mínimo y un x máximo, ¿no? X inicial y x final. O x y y para que concuerde la notación. X inicial, y inicial, ¿no? Entonces, claramente esta área, pues es finita, existe, está bien delimitada. Tengo un máximo que lo está acotando, no es como que esta integral diverja. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo harían esta integral? Y la primera idea sería como generalizar
lo que habíamos hecho con las sumas de Riemann, ¿no? Calculando, a ver, Adrián nos comenta en el comentario, calculando las áreas de las dos curvas de la figura y el área de la curva superior se resta al área de la curva inferior. Muy bien. Esa sería como la idea que tendría el un buen matemático, ¿no? Un buen matemático tiene la función de arriba, no sé, ¿qué les parece que sea seno de x más 3? Y esta de abajo vamos a ponerle que es x menos, no sé, 2 al cuadrado, ¿no? Y entonces, esta área sería la integral de f de x desde x inicial hasta x final de x menos el área de la de abajo, ¿no? Que sería la integral de x inicial a x final de g de x de x. Esta es la idea que tenía el buen Adrián y pues esa podría ser una buena aproximación, pero la idea de esta generalización es que podamos tener integración en n dimensiones. Entonces, esta idea ya no la podemos aplicar para 2 o 3 dimensiones, ¿vale? Para 3 o 4 o 5 dimensiones. Ok, ese es el primer problema, que para n dimensiones esta forma de calcular la integral no aplica. Y el segundo problema, que era como lo que les trataba de explicar hace un momento, es que no siempre vamos a tener estas funciones. Entonces necesitamos algo como más general. Imagínense que no es una función, sino que ustedes tuvieran una papa. Literalmente hay una cosa. Las papas pueden tener formas y chipotes, ¿no? Tener aquí pequitas. Entonces que yo les dijera, calcúlame el área de esta cosa. ¿Cómo calcularían ustedes esta área si no tienen una función así explícita del contorno de la papa? O en el caso de las células, ¿no? De las células rojas no teníamos una función. ¿Cómo se les ocurre? Sería como limitar el área, justo como en un cuadrado o en un círculo, y Ajá. nada más restar de los puntos que no estén dentro de la función, dentro de la figura. Ok. Saúl tiene como una idea más general de qué es lo que se estaría haciendo aquí. Entonces, yo puedo dividir este rectángulo o un círculo, como dice Saúl, en cachitos más pequeños, ¿no? Si se dan cuenta, cuando hacíamos en una dimensión, lo que hicimos fue aproximar la función por rectángulos. Entonces, ahora que tengo 2 dimensiones, pues también puedo aproximar esto por rectángulos. O si están 3 por paralelepípedos, en general paralelepípedos de n dimensiones, ¿no? Y esto es algo que es relativamente sencillo de hacer. Ustedes trazan una cuadrícula y entonces van a tener ustedes dos tipos de cuadrados. Los que claramente están adentro y los que claramente están afuera. ¿Están de acuerdo? Pero va a haber algunos que nos van a dar problemas. Entonces todos los de afuera van a ser rojos, ¿no? Pero por ejemplo, este de aquí, que tiene la mitad adentro y la mitad afuera, ustedes lo colorearían de rojo, lo colorearían de azul, lo colorearían de morado. ¿Cuál sería su elección? Morado. De morado. Ok. La primera idea, y la idea que digamos sería como el equivalente a las sumas de Riemann en n dimensiones, sería aproximar esa papa por una cuadrícula.
algo así. Y entonces todos los que están adentro de la cuadrícula los vamos a contar y todos los que estén afuera no los vamos a contar. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo obtengo la integral? Pues hago que mi cuadrícula se vuelva más y más y más fina, ¿no? ¿Qué tan fina? Tan fina como tengamos poder de cómputo. En el caso, por ejemplo, de su compañero de física biomédica, el límite era bastante evidente porque estas eran fotografías. Resultaba que la fotografía tenía un número de píxeles que en aquel entonces era alta definición. Ya tiene buen rato, debe tener como unos 6 años. Entonces todavía no había 4K. Entonces estos eran HD, ¿no? Eran Full HD. Eran 1920 por 1080 las fotografías. Entonces su cuadrícula era bastante pues, definida, ¿no? No había más precisión que la resolución de la foto. Entonces, para comenzar, vamos a empezar por una cosa que sea fácil encontrar el área. Entonces, construyanme una figura de la que ustedes sepan el área. ¿A qué le calculamos el área? Un círculo. Ah, muy buena elección. Entonces vamos a calcular el área. Ay, esto está horrible. De un círculo. Entonces, vamos a necesitar varias cosas, ¿no? Vamos a necesitar la X final, la X inicial, la Y inicial, la Y final. Vamos a necesitar el radio del círculo. Y para no complicarnos la vida, vamos a poner el origen en el centro, ¿no? Entonces, empecemos. Ok, ya estamos en Spider. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar nuestras librerías, ¿no? Entonces, las dos que siempre importamos, import numpy centi, import matplotlib.pyplot más plt. Muy bien. Entonces, lo primero que me gustaría sería como definir una función. Definir si x, y está dentro del círculo. ¿Vale? Entonces, si está dentro del círculo, vamos a hacer que nos regrese 1. Si está fuera, vamos a hacer que nos regrese 0. Entonces, vamos a definir nuestra función. Vamos a decir que es f de x, y. ¿Y qué otra variable necesitamos para definir si está dentro o no del círculo? ¿De qué otra cosa depende eso? Pues depende del radio del círculo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esta es una función de tipo escalón en 2 dimensiones. ¿Todos ubican las funciones del tipo escalón? Sí. Sí, me suena. Entonces, van a aparecer bastante en mecánica cuántica. Y entonces, aquí está el 0, aquí está el 1. Y básicamente, f de x tiene dos valores. Uno, si x es menor que 0, perdón, menor que x0, y 0, perdón, ya lo hice mal. 1 si x es mayor o igual que x0,
y 0 si x es menor que xn. Una de las más famosas es la distribución de Fermi-Dirac a temperatura cero, que es así. Aquí existe una energía de Fermi. Este es el vector de onda K. Y esta es la energía de Fermi, ¿no? ¿La han visto? ¿La vieron en mecánica cuántica? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Por esta de acá, más bien sería como un pastelito, ¿no? Esta que les estoy proponiendo estaría centrada en el origen y sería un pastel de radio R y de altura 1, ¿no? Entonces, si bien la que más conocemos los físicos es la de Fermi, pues resulta que esta clase de funciones definida por cachos o por trozos, la piecewise, las definió un matemático llamado Heaviside. Y son unas funciones de probabilidad muy utilizadas, precisamente donde la probabilidad de P de X tiene dos opciones, ser 1 o ser 0 bajo ciertas condiciones, ¿no? En este caso, si el XY está en el círculo, pues vale 1, y en el otro caso, pues vale 0, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Esto es más que nada como breviario cultural, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer precisamente una función de Heaviside, con donde si está dentro del círculo vale 1, si está fuera del círculo vale 0. Entonces, ¿cómo compruebo que está dentro del círculo? ¿Cuál sería la condicionante lógica? Cuando es menor a R, Ok. donde sí X. Cuando X, cuando ¿qué es menor a R? O sea, sí lo dijiste bien, pero ¿qué tiene que ser menor a R? Ajá, pues serían como las coordenadas XY. No estoy seguro. Sería como la norma del vector XY, ¿no? Ah, es que estaba pensando en polares, pero no tiene sentido. No sé cómo transcribirlo a código. Ajá. ¿Cuándo un punto está dentro de un círculo? Centrado en el origen. ¿Qué condicionante es esa? X y Y es 0 para R. Ah, caray. Ahí ya como que te me desviaste un No, poquito, no Saúl. sé. Entonces, ¿cómo calculamos la norma de un vector? Tengo un vector XY. ¿Cómo calculo la norma? La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Es X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada es QRT, square root, de hecho, de X cuadrada más Y cuadrada. Y entonces, si la norma es menor que R, menor o igual está dentro del círculo, ¿no? R es menor o igual que la variable auxiliar, entonces que me regrese 1. Y en cualquier otro caso, que me regrese 0. Esa sería la función Heaviside del pastelito circular, ¿no? Y entonces, pues ya me puedo dejar de hacer tío Lolo. Y pues, no era necesario tener la variable circular, ¿no? Ok. Muy bien. Ok. Entonces, ahora ya tengo mi función pastelito que me dice si estoy dentro del círculo o si estoy afuera. ¿Qué otras variables necesito para calcular esta integral, esta área del círculo? Justo X y Y máxima y mínima. Entonces, X máxima, Y máxima, ¿no? Entonces,
definimos otras variables globales. Entonces necesitamos xi y xf, x inicial y x final. Entonces necesitamos el radio del círculo, por ejemplo. Vamos a ponerle ahorita 1. Y entonces la x inicial y la x final para incluir todo el círculo, pues tendría que ser de menos r a r, ¿no? Se me olvida que a veces luego no se ve, entonces ya lo hice más grande. El buen Hugo luego lo tiene en su celular. Entonces, y pues también va a ser desde menos r a r, ¿no? Entonces con eso tengo un cuadrado que va a contener todo el círculo. Y es el cuadrado más pequeño que lo contiene, ¿no? Muy bien. Y voy a necesitar otras dos variables. Y es el número de particiones que voy a querer hacer. Entonces, vamos a ponerle... Pues este es el radio del círculo. Ok, se puso gracioso. El radio del círculo. X mínimo y máximo. Y mínimo y máximo. Y necesito nx y ny, que van a ser las particiones. En este momento les propongo que agarremos 100 y 100. Sería número de particiones. ¿A qué me refiero con número de particiones? Es en cuántos cachitos voy a dividir la cuadrícula para calcular el área y aproximar al círculo por algo que no necesariamente es circular, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí tenemos que agarrar la partición en X y la partición en Y. ¿Cómo hacíamos las particiones? ¿Alguien se acuerda? Pues con linspace, ¿no? Y van a ir desde el X inicial hasta el X final. Voy a tener NX particiones. Y lo mismo para el Y inicial y el Y final, ¿no? Con N particiones. Entonces, con esto ya tengo un mallado, ¿no? De puntitos. Y pues, si quieren, empecemos por poner los puntitos. Hacer la gráfica, ¿no? Y inicial, Y final, Y. ¿Por qué me está marcando? Ah, ok. Estaba el punto. Entonces vamos a hacer la gráfica. ¿Qué les parece? Hacemos, para hacer una gráfica es plt.plot y vamos a decirles que nos grafique nuestro mallado. Para graficar el mallado, vamos a ponerlo con rojo y que sea con tachecitos. Y que nos lo muestre, ¿no? plt.show. Entonces, les comparto rápidamente mi pantalla. Y guardemos esto como integral en 2 dimensiones. 2D. Y lo corremos. ¿Y qué fue lo que pasó? Me generó todos los puntitos que yo quería. ¿No? ¿Sabe? Queríamos como un mallado que fuera todos los puntitos, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más extenso. Vamos a bajarle de 100 a 10 para que se vea un poco mejor.
Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quisiera que se vieran todos los puntos. Y aquí en realidad solo se está trazando la línea x igual a y, ¿no? Entonces, para generar mi mallado, tener literalmente todos los puntos que conforman esto, yo necesito crear una malla. Y para eso utilizamos una función de NumPy que nos permite crear mallas. Nos permite generar puntos x, y, j para todos los x y todos los y, j que generé. ¿Sí se entiende eso? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí. xb, yb. Y eso se va a hacer con una función llamada np.meshGrid. Y vamos a tener x, y. Y ahorita lo voy a dejar así. Y con eso ya generé todos los puntos del mallado. ¿Sí se entiende la diferencia entre solo graficar x, y y graficar la mallado xb, yb? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Muy bien. Sí se vio el mallado, ¿verdad? No estoy hablando al azar. Creo que no se vio. ¿No se vio? Si querías mostrar una gráfica, no se ve. Ah, ok. Ah, ya. Entonces tampoco se vio la gráfica cuando salió solo la línea. Sí, eso sí. Ok. Entonces, ahorita sí se está viendo esta, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya tengo mi mallado y ya tengo cómo definir mi función f, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo encontraría la aproximación del área de f? Vamos a hacerlo grueso, así vamos, para que se vea. Ustedes tienen aquí el círculo, tienen el mallado, ¿no? Aquí está su rectángulo. Y entonces, ustedes tienen un mallado así, así, así. Lo estoy haciendo muy grueso para que se vea, ¿no? Entonces, cada rectangulito, ¿qué área va a tener? ¿Cómo calcularía este rectangulito? El mallado es equidistante, ¿no? Entonces el área de todos los rectángulos va a ser igual, ¿no? ¿Están de Sí. acuerdo? Entonces, ¿cuál es el área de este cachito? Sería x0 más. Bueno, la serie esa. Sería un delta X por un delta Y, ¿no? O sea, mi diferencial de volumen es delta X por delta Y por delta Z por delta N, ¿no? Entonces necesito calcular las diferenciales en X y Y. ¿Cómo encuentro esas diferenciales? ¿Cómo encontramos? ¿No sería X entre NX y Y entre NY? Casi. Hay una manera un poquito más sencilla de hacerlo. Como es un mallado equiespaciado, pues yo puedo agarrar x1 menos x0, ¿no? Y delta y es y1
menos Y0. Como lo querías calcular, Saúl, también es una buena opción. Pero, la otra opción de cálculo que había propuesto ahorita Saúl sería agarrar XF menos XY, o sea, el X final menos el X inicial entre N, ¿no? Eso es lo que, entre NX. Eso es lo que había propuesto. En general así sería la partición. Solo hay un pequeño detalle. Por el indexado, aquí tendría que ser más. Pero estas dos maneras de calcularlo, Y final menos Y inicial entre N más 1, Y más 1. Estas serían las dos maneras de calcular las diferenciales en X y Y. ¿Vale? ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Muy bien. Entonces, y bueno, la diferencial de área, pues es simplemente la diferencial de X por la diferencial de Y. No hay mucho chiste, ¿no? Este sí se calcula delta X por delta Y. Muy bien. Entonces ya tengo mi diferencial de área, ya tengo el área que ocupa cada cuadrito y ya tengo eh, una función que me regresa 0 si está desocupado y 1 si está ocupado. Esta pregunta para ustedes ahora es cómo calcular el área. ¿Cómo aproximo la integral de el circulito de X de Y? A los que tienen 0, no los cuento. Ajá, Fernando, no te escuché. Había mucha interferencia. Sería hacer la integral de superficie de la función que definimos. Es un poco más sencillo que eso. La función de Heaviside me está regresando 0 cuando, cuando estoy fuera del círculo y 1 cuando estoy dentro del círculo. Entonces, yo literalmente puedo contar la evaluación de la función de Heaviside en toda la retícula y entonces aquí me aproximaría esto como por 4, ¿no? Tengo 4 cachitos de área que están dentro del círculo y todos los demás serían 0, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, ¿cómo transformamos eso en código? Pues ya tengo mi mallado. Ya tengo una función que me regresa si 1 si estoy dentro y 0 si estoy fuera. Entonces, lo que tendría yo que hacer ahora sería como una función que me cuente la suma de todos los cuadritos, ¿no? La suma de la función de Heaviside. Entonces, el área la inicializamos en 0. Entonces tendríamos que ir for i in range nx, for j in range ny. Y entonces al área le vamos a sumar la diferencial de área multiplicado por mi función de Heaviside, que en este caso sería xi yj, coma r, ¿no? Y que nos imprima el área del círculo. ¿Sí se entendió qué es lo que estoy haciendo aquí? Literalmente esto lo que dice, este es un ciclo doble que me cuenta cuántos cuadritos están dentro del círculo y
pues el área es el número de cuadritos por la diferencial del área, ¿no? El número de cuadritos por la diferencial de área. Entonces el código es relativamente sencillo. Si le quito todos los comentarios son como 10 líneas de código. Y me debe dar una buena aproximación. Entonces vamos a correrlo. Y para ustedes pregunta, ¿cuánto vale el área de un círculo de radio 1? Pregunta, ¿cuánto vale el área de un círculo? Y por radio al cuadrado. Bien. Por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, si el radio Ujú. vale 1, ¿cuánto debería haber valido el área? Pi. Pi. ¿Y cuánto me salió? 1.97. 1.97. Está medio jodido, ¿no? Pero pues Chale. estamos aproximando el círculo por algo que no es un círculo, ¿no? Vamos a darle más chance. Vamos a darle de una partición de 100%. ¿Vale? Sí. Entonces, la corro. ¿Cuánto me dio mi área? 0.95, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Está haciéndose más chiquita, ¿no? Solo todavía más grande la partición. .86. ¿Qué está pasando? Sí, está mostrando otra cosa. La partición sí me la está dibujando, ¿no? ¿Cómo sería el círculo? Entonces sería X por... Vamos a dibujar el círculo. Entonces np.linspace, que sería de menos R a R con 1001 puntos. Y la Y del círculo, ¿cuál es la ecuación del círculo? ¿Se acuerda? X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. Entonces, despejando Y de ahí, la raíz cuadrada de de R cuadrada menos X cuadrada, ¿no? Entonces, para dibujarlo, pues vamos a dibujarlo como la Y del círculo con color negro continuo. Entonces, lo dibujo. Ahí está. Creo que ya lo saturé demasiados puntitos. A ver, vamos a ponerle 100. Vamos a correrlo. ¿Por qué no me dibujó mi círculo? Ah, caray. A ver, con azul. ¿Qué no se ve el circulito? X y Y. Vamos a poner menos puntos en X y Y.
literalmente no me está dibujando el círculo. Ah, ya. XC, perdón. Pequeño error de cálculo. Partición era XC. Ahí está. Ahora sí se ve el círculo, ¿no? Bueno, la mitad del círculo. Falta la otra mitad, ¿no? Es más o menos la raíz cuadrada, ¿no? Ujú. ¿Sí se está viendo? ¿O estoy hablando? No, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, pues yo aquí tengo un montón de cuadraditos, ¿no? Que deberían estar dentro del círculo. Entonces, ¿qué le pasó a mis cuadraditos? Vamos a quitarle el área para que me imprima el número de cuadrados, ¿no? Entonces, y vamos a bajarle un poco la partición para que lo podamos hacer a mano. Vamos a ponerle 5 y 5. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, aquí lo que me dijo es que yo tengo 16 cuadritos dentro del círculo. ¿Eso es verdad? ¿O es mentira? ¿Verdad? Pues verdad, porque tengo 16 cuadros, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Entonces, pues los 16 tienen un cachito del círculo adentro, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con 10. 10 y 10. Entonces, aquí me dice que tengo 40, pero ya hay cuadritos que claramente están fuera del círculo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Hay por lo Sí. menos 4 que están fuera del círculo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 9, 81, ¿no? 81. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el error? ¿Alguien lo alcanza a ver? El error está en mi definición de mi función de Heaviside. Cuando, cuando lo definimos, la norma de R, la norma tenía que ser menor o igual que R, ¿no? No al revés. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a multiplicarlo por la diferencial de área. Lo corremos. Y entonces, ¿cuánto nos aproxima? Con 10 nos da 2.96. Pero ya nos había dicho, si no me recuerdo, Saúl, que esto tenía que ser pi por r al cuadrado, ¿no? Vamos a ponerle 100. Y vamos a correrlo de nuevo. Y entonces, ¿cuánto me da? 3.1294. 3.1294. Ya se está pareciendo más a pi, ¿no? ¿Y cómo lo mejoraríamos? Pues vamos a ponerle 1000. Y aquí viene el primer problema que se van a encontrar con las integrales en más dimensiones. Y es 1000 por 1000 ya nos tomó como 20 segundos analizar el área, ¿no? Pero esto ya parece más al glóbulo rojo que analizaba su compañero de física biomédica. Y pues el área no es pi, ¿no? No es exactamente pi. No es 3.1415, es 3.1413. Pero para lo que su compañero hacía, era suficientemente bueno porque, como les había dicho, los glóbulos cancerígenos eran varias veces más grandes que el glóbulo rojo. Entonces, tal vez no calculábamos 3.1415, calculábamos 3.1413, pero este de acá tenía un área de 7, ¿no? O de 10. Y esto claramente podía diferenciar el programa entre
una célula cancerígena y una célula normal simplemente por medir el área el tamaño del área que ocupaba. Y ese fue su servicio social. Era un poco más difícil porque le tocó hacer análisis de imagen para poder colorear esto, ¿no? Entonces lo que él hizo fue agarrar la imagen y pasarla a blanco y negro. Y entonces resulta que la imagen en blanco y negro es una matriz de 1920 por 1080 llena de ceros y unos. Y entonces solo le tocaba sumar los unos continuos para determinar el área de las células reales, de las células sanas y de las células cancerígenas. Muy bien, entonces estas son 2 dimensiones. Y como verán, pues tiene el problema de que no converge rápidamente. Vamos a ponerle 10.000 por 10.000. ¿Cuánto tiempo creen que se va a tardar para poder obtener el 13.1415? Una pregunta, ¿no sería más rápido si quitamos la parte en la que imprime los cuadritos? Ahorita se la quitamos. Entonces, ¿no sería más rápido quitando la parte que imprime los cuadritos? Sí, sí sería más rápido. Un error extraño. Ok. Entonces, como solo nos interesa el área, para contestarle al buen Hugo, vamos a quitar la parte que grafica, ¿no? La parte que solo es visual para ver qué carajos está haciendo el programa. Pues lo corro con 1000 por 1000 y pues lleva 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya lleva más de 30 segundos, ¿no? Y es 1000 por 1000. Estoy dudando si sigue corriendo porque ya se tardó demasiado. Déjenlo mato. Y no va a correr. Sí, se trabó. Sí, se dio haber tardado como 10 segundos. Este ya lleva más de 30. Sí. No sé por qué no corre ahora. Creo que se trabó mi Spider. Dejen vuelvo a abrir Spider. Entonces, nada más para que vean que no es la parte de graficación, que es la parte, es el cálculo del integral, lo que se está tomando un montón de tiempo. Mientras vuelvo a abrir Spider y lo corremos, ¿tienen alguna otra duda? Pregunta. Bueno, no, yo había leído, no me acuerdo en dónde, creo que era algo que encontré en internet, que igual se puede hacer básicamente lo mismo, pero utilizan triángulos en vez de la mesh para imágenes satelitales o cosas así. Se tarda 9 segundos, ¿no? Ahorita los conté. Sí, también se puede triangular y eso generalmente converge más rápido el integral. El problema es generar la retícula de triángulos. Generar los cuadrados es relativamente sencillo. Generar los triángulos no lo es tanto. Y la realidad es que hay una manera más óptima de hacerlo. Entonces se tarda 9 segundos con 1000. Vamos a mandarle 10.000 para tratar de mejorar y obtener el 3.1415. Entonces, el problema con las integrales de n dimensiones es que es un algoritmo que escala como n cuadrado, donde n es el número de particiones.
Si se dan cuenta, este loop, por cada i, está haciendo todo un ciclo de j. Entonces, por cada uno de los nx, está haciendo 10,000 ciclos de ny. Entonces, el problema con los triángulos es algo similar, mi querido Saúl. Porque al final de cuentas, pon tú que tú tienes aquí tu papa, ¿no? Y entonces, en vez de trazar cuadraditos, hacer esto con cuadrados, aproximarías esto con un mallado de triángulos, ¿no? Vamos a dibujar la misma papa. A ver. Lo que se hace ahí es hacer un montonal de puntitos aquí. Y en la superficie, y entonces hacer los triángulos que unen la superficie. Y si bien esto tiene una aproximación de un orden mayor, el problema es que al final de cuentas, cuando ustedes hacen la malla muy fina, pues un triángulo es prácticamente un cuadrado, son dos cuadrados, ¿no? O sea, cuando se acercan a la frontera, aquí este triángulo con el que estás aproximando, digamos, aquí viene mi papa, ¿no? Si yo lo aproximo por cuadrados, tengo un cuadrado. Si tú lo aproximas por triángulos, tienes dos. Entonces, sí se acerca más rápido, sí converge más rápido, Saúl, pero sigue siendo súper pesado. Y aquí estoy calculando literalmente dos dimensiones. Lo que les estoy tratando de explicar es que si yo tuviera tres dimensiones, y de hecho esa es como la segunda parte que quería ver hoy, era vamos a tratar de calcular una n esfera. ¿Cómo generalizaremos este problema? Bueno, esencialmente 10,000 por 10,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10,000 por 10,000? 100 millones. 100 millones, ¿no? Entonces, cuando lo hicimos con 1000 por 1000, que era 1 millón, se tardó 9 segundos. Ahora estoy en 100 millones, se va a tardar 900 segundos. ¿Cuánto es 900 segundos? 15 minutos. 15 minutos se va a tardar este cálculo. Entonces, esto va como n a el número de dimensiones del integral que ustedes estuvieran haciendo. Si hacemos esto para 3 dimensiones, o para 4 dimensiones, o para 5 dimensiones, si ustedes quieren aproximar el volumen de una manera rápida, esto va a ser muy, muy, muy pesado. Tiene una limitante de escalabilidad muy grande. Entonces, vamos a hacer la de la n esfera. Entonces, vamos a crear uno nuevo y pues vamos a modificar el código que ya escribimos, ¿no? ¿Lo hacemos para 3 dimensiones o lo usamos para una esfera en n dimensiones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto significa que hasta aquí llegamos en n igual a 2 dimensiones? Pues podemos calcular el área de otras cosas, pero me gustaría que vieran más dimensiones, integrales de orden superior. Vamos a hacerlo para la n bola. N bola es como el nombre bonito que le dan los matemáticos a una esfera en n dimensiones. Entonces, pues vamos a definir si mi punto X está dentro de una n bola. ¿Sí estamos viendo el código? Sí. N bola. ¿Sí habían escuchado hablar de esto de las n bolas?
Suena muy feo. La N esfera. ¿Cómo, Sí, ok, ¿cómo definirían ustedes la función de Heaviside en n dimensiones? De entrada, yo ya le llamaría esto X, donde X es mi punto en n dimensiones. Y entonces yo definiría la norma en un espacio euclidiano de Rn. ¿Se acuerdan cómo se define la norma en un espacio euclidiano de Rn? Ustedes tienen un vector P, quieren calcularle la norma y V pertenece a Rn. ¿Se acuerdan cómo se define la norma? La raíz cuadrada del producto punto del vector consigo La mismo. raíz cuadrada de V.B. Muy bien. Entonces, generalmente habría que definir aquí el producto punto para n dimensiones, pero afortunadamente para ustedes, el producto punto es algo que se utiliza un montón y ya viene definido dentro de NumPy. Entonces, simplemente vamos a agarrar nx.x y esto tiene que ser menor o igual que r cuadrada, ¿no? Si el producto punto del vector consigo mismo es menor que r cuadrada, entonces está dentro del círculo, está dentro de mi n bola, de mi círculo en n dimensiones, de mi esfera, ¿no? ¿Están de acuerdo? sí. Muy bien. Entonces, muy bien. Con esto ya me quito el problema. Entonces ahora vamos a definir mi mallado en 3 dimensiones. Vamos a hacerlo en 3. Entonces, sí, lo hacemos en 3. Y después vemos en n dimensiones con el otro método de integración. Entonces, vamos a tener x, y vamos a tener z, ¿no? Y bueno, aquí nos haría falta más z al cuadrado. R, nos faltaría definir nuestros mínimos y máximos en z. Entonces, tenemos un z mínimo, tenemos un z final, y nos haría falta, vamos a definirlo ya como n, vamos a dejarlo en una sola partición, y vamos a hacer que todas las particiones sean por ese mismo tamaño, ¿no? Que sean cubitos, pues. Hacerlo en 100. Y las particiones en x, y, z, ¿no? Y, z. Y bueno, la malla nada más era para graficar. Entonces ahorita lo voy a pasar allá a la parte de graficación. Muy bien. Y bueno, mi diferencial de x es igual, mi diferencial en y es igual. Diferencial en z sería z1 menos z0. Z final menos z inicial. ¿Vale? Y pues ya no sería diferencial de área, sería diferencial de volumen, ¿no? Delta x por delta y por delta z. ¿Hasta aquí vamos claro? Le faltó cambiar las entradas en las particiones de Z. Ah, claro. No iba a haber error porque son las mismas, pero tienes toda la razón. Muy bien. Y bueno, ya no sería un ciclo doble, sería un ciclo triple, ¿no? Ya no serían cuadritos, serían cubitos dentro de la esfera.
Número de cubitos por la diferencial de volumen. Cubitos por la diferencial de volumen. Entonces este ya sería mi volumen. Igual a 0. Y nos haría falta un tercer ciclo de integración, ¿no? Por K in range N. Y entonces sería volumen más igual por la delta B, la delta de volumen, por el f de xy, yj, zk. Y que nos imprima el volumen. Y ya acabó, ¿no? Justo acaba de acabar la del área con 10,000 y nos dio 3.141582. Entonces, lo que quiero que vean para acabar esta sección es que integrar con cuadriculados de Riemann o con cubitos de Riemann es sumamente ineficiente y que es necesario encontrar un método de integración con mejor eficiencia y con mejor precisión para encontrar un área o, bueno, una integral de orden superior, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe valer cuánto debe valer la integral? ¿Cuánto debe valer el volumen de una esfera? 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, debe ser 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? ¿Cuánto es 4/3 de pi? 4.1887. ¡Wow! Yo no me sé eso del volumen real. El volumen real es 4/3 de np.power r al cubo. 4/3 de pi por radio al cuadrado, por radio al cubo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vámonos. Corremos. Y con una precisión chafísima. ¿Qué pasó? 4/3 de pi por radio al cubo. Mi aproximación está bastante bien, ¿no? 4.18, pero real, 4/3 pi por radio al cubo. ¿Por qué me lo calculó mal? Falta multiplicar por pi, ¿no? Tienes toda la razón. np.pi. Así. Gracias, Fernando. Sí fue Fernando, ¿verdad? Ok, entonces la aproximación super chafa es 4.1832 y el volumen real es 4.1887. Entonces, este código con cubitos de Riemann me puede calcular relativamente bien la integral, siempre y cuando no me interese mucho la precisión, porque para mejorar la precisión tendría yo que pasar de 100, una partición de 100 a una partición de 1000, el orden que sigue. Y vamos a pasar de 100 a 1000, de 3 segundos que se había tomado, ahora resulta que deberían ser 1000 millones. Y para 100 millones, ¿cuánto se había tardado este código? 15 minutos. Entonces, ¿cuánto se va a tardar para obtener una cifra más de precisión en la integral? Pasamos a 150 minutos, ¿no? Nos va a acabar por ahí de las 9:30 de la noche. Todo para decirnos que la cifra que sigue no es 3, que es 8. Nos quedaríamos en 4.188.
Entonces, como podrán ver, tiene utilidad este algoritmo. Teníamos que ver esto de orden superior, pero rápidamente pierde cualquier función útil porque escala como n al cubo para integrales de triple orden, como n a la cuarta para integrales en 4 dimensiones, como n a la décima para 10 dimensiones, ¿no? Esto es exageradamente ineficiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta de integrales en 2 dimensiones.